Bueno, tal como se decía recién, ningún pecado puede ser borrado solo porque sí o por decreto. Siempre el pecado trae como consecuencia un castigo, y en el caso del pecado del hombre, ese castigo es la muerte. Pero lo grande del Evangelio y lo grande del amor de Dios es que ese castigo no cayó sobre nosotros, que éramos los que lo merecíamos, por causa de que nosotros somos los pecadores, sino que Dios quiso que todos los pecados de todos los hombres cayeran sobre su Hijo en la cruz del Calvario. De tal manera que no fue que los pecados se perdonaran por decreto, sino porque hubo uno que pagó el precio, que sufrió las consecuencias del pecado. De tal manera que lo que nosotros teníamos que sufrir, lo sufrió Él. Cada vez que nosotros pecamos, nos equivocamos, arrastramos consecuencias, y consecuencias dolorosas. Sin embargo, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros para que nosotros quedásemos libres. Nosotros hoy, por causa de ese sacrificio, somos libres. Podemos alzar nuestras manos, podemos sentir el corazón liberado de la culpa y de las consecuencias porque Él murió por nosotros. Así, esto se llama justicia de Dios. La justicia de Dios es atribuir a un pecador el carácter de justo. Fíjense ustedes, a un pecador Dios lo declara justo solo porque otro pagó su pecado. Cristo murió por nosotros y nosotros somos declarados justos. Esto es una cosa asombrosa, y en esto consiste el Evangelio de Dios. La justicia de Dios nos sorprendió, nos encontró cuando éramos pecadores. Nosotros no habíamos hecho mérito, no nos habíamos perfeccionado. Estábamos tal cual, embarrados, estábamos sucios, enfermos, esclavizados. Estábamos en la peor condición, y de pronto vino la justicia de Dios por haber creído en este sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso en Romanos 3:26 dice que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor Jesús es el justo y es el que justifica. De tal manera que el sacrificio del Señor no fue en vano. Nosotros hoy estamos disfrutando de esa bendición, del fruto de esa muerte. Ahora, quisiera que en esta oportunidad nosotros, a la luz de Romanos capítulo 5, pudiésemos revisar cuáles son los resultados de la justificación. Y lo primero que leemos en el capítulo 5:1 es: justificados pues por la fe, tenemos. Hay algo que tenemos luego que somos justificados por la fe. Antes no teníamos nada. Estábamos en bancarrota. Estábamos con un déficit. Nuestra vida estaba en cero. Pero he aquí, justificados por la fe, tenemos. Esa palabra tenemos ya nos emociona, nos muestra que por causa de la fe y del sacrificio de Cristo, nosotros ahora tenemos. Y en el resto del capítulo se nos mencionan varias cosas que nosotros tenemos ahora por haber sido justificados. Y la primera de ellas es tremendamente importante. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener paz con Dios? Significa que ya no hay más acusaciones, no hay más descalificaciones, ya no tememos más los juicios de Dios. Amén. Díganme ustedes, antes de ser justificados, ¿acaso no nos costaba dormir muchas veces? Porque los pecados estaban ahí en la conciencia y nos intranquilizaban y nos acusaban. Y nosotros pensábamos: si hoy me muriera, si en este mismo momento me muriera, yo tendría que enfrentar el juicio de Dios, el trono, la ira de Dios.
Ahora que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ya no nos escondemos de Dios. Acuérdense, Adán, luego del pecado que hizo en el huerto del Edén, dice que se escondió y Dios tuvo que salir a buscarlo. Adán estaba avergonzado, su conciencia se había activado y ahora él sabía que no podía hablar con Dios cara a cara, no podía caminar con Dios como un hombre camina con su amigo en el huerto. Ahora, entonces, ya no nos escondemos ni huimos de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Padre, así con mayúscula, con toda la honra que eso significa tener a Dios por Padre. Dios para nosotros no es Diosito, no es el de arriba, como suele decirse, no. Dios es nuestro Padre. Él nos engendró por el Espíritu, de modo que ahora somos hijos de Dios. El segundo resultado que se menciona aquí en Romanos capítulo 5, lo tenemos en el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué significa gracia? En la cual estamos firmes, dice. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros siempre vamos a contar con los recursos de Dios para enfrentar la vida que vivimos. La gracia es un don inmerecido. Y si bien es cierto, la gracia estuvo presente antes de venir a la fe, antes de ser justificados, resulta que ahora tenemos entrada a esta gracia en la cual dice estamos firmes. Todo lo que vivimos es por la gracia de Dios. En Juan capítulo 1 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Significa que sobre gracia, otra gracia y otra gracia. Cada día nosotros vivimos apoyados, sustentados por la gracia de Dios. Cada vez que necesitamos, aún en las cosas cotidianas. Mire, aleluya. Voy a poner algunos ejemplos pequeños. La gracia es como tener un hermano mayor cuando alguien nos quiere pegar. Es como un atleta que va corriendo cansado y de pronto alguien te levanta y te impulsa para que sigas corriendo. La gracia es como cuando tú tienes que preparar un discurso y resulta que un amigo poeta te ayuda a redactarlo. O como cuando tienes que comprar un regalo y resulta que de pronto alguien como invisible te lleva a la tienda correcta para que encuentres el regalo correcto al precio más cómodo y más módico. Es como cuando tú tienes que regañar a tu hijo y de pronto tu hijo viene a ti arrepentido y te pide perdón. O como cuando quieres pedir aumento de sueldo y resulta que estás nervioso y el mismo jefe te lo ofrece. En estas pequeñas cosas, o cuando tú vas al mall, necesitas un estacionamiento y justo hay un estacionamiento para ti. Nosotros no estamos acostumbrados a veces a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestro día a día en estas pequeñas cosas, siempre sosteniéndonos, siempre ayudándonos, todo el día y todos los días, aún en los más mínimos detalles. Un tercer resultado, dice aquí la palabra, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una esperanza, no es cualquier esperanza. Nosotros cuando no teníamos a Dios no teníamos esperanza. ¿Saben ustedes lo que es vivir sin esperanza? Empezar a vivir cada día como si fuese una tortura porque no esperamos nada bueno. Sabemos que nada va a cambiar, no hay ninguna alegría que nos espere. Todo es negro y sin perspectivas. Sin embargo, aquí dice la palabra, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y más abajito dice, y la esperanza no avergüenza. Cuando uno espera algo bueno del futuro, otro podría decirle, no seas iluso, no seas ingenuo. ¿Por qué crees en las cosas como etéreas, como abstractas? No seas iluso. Sin embargo, aquí dice que la esperanza que tenemos nosotros no nos avergüenza. Esperamos la gloria de Dios.
¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su presencia sin estorbos, es una paz eterna sin límites, es su belleza, su reino. ¿Ustedes recuerdan cuando aquellos 3 discípulos fueron llevados por el Señor al monte de la transfiguración? Y Pedro, en un momento que estaba extasiado mirando al Señor, que refulgía como el sol y con sus vestiduras blancas como la nieve, ¿sabe lo que dice Pedro? Recuérdalo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? Se olvidó de todo. Él quería quedarse allí porque estaba viendo la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, a nosotros que no estamos acostumbrados a ver esas cosas, nos atrae, nos seduce, nos alegra, nos conmueve. Entonces, está delante de nosotros la esperanza de la gloria de Dios. Ya no más desesperanzados. Dice más la Escritura en el capítulo 5 de Romanos: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos vamos a gloriar en los dolores? ¿Saben por qué? Porque si nosotros queremos reinar con Cristo, si nosotros queremos participar de la gloria futura, las tribulaciones son como el pasaje que nos lleva para allá. Usted no puede viajar en tren si no tiene un pasaje. Bueno, algo así son las tribulaciones. En Hechos capítulo 14, verso 22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones de alguna manera son como este pasaje que nos permite entrar en un determinado lugar, subir al tren, llegar a destino. No hay reino sin tribulaciones. Por tanto, nosotros tenemos que armarnos de este pensamiento. Algún dolor va a haber, alguna dificultad va a haber, pero ya no estaremos solos nunca más. Y además, nunca las tribulaciones podrán sobrepasar nuestra capacidad de soportarlas. El Señor regulará la cantidad de dolor que tú puedes soportar para que tú ganes, no para que pierdas, para que tú seas promovido, no seas reprobado. Bendito sea el Señor, porque aún en las tribulaciones somos asistidos y somos sostenidos por su mano poderosa. Otro resultado de la justificación es el amor. Dice en el versículo 5: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros antes del Señor no conocíamos el amor. Nosotros conocíamos el odio, el rencor, solo conocíamos la venganza. Sin embargo, ahora, como resultado de ser justificados, de tener paz con Dios, de que la gracia nos sostiene, nosotros también tenemos el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice el Señor en Mateo capítulo 5, 43 y 44, que este amor es tan grande, es tan poderoso, que es aún capaz de amar a los enemigos, a los que no nos aman, a los que nos rechazan. Este amor es una arma preciosísima y poderosa que puede quebrantar la dureza más grande y que puede vencer el odio. ¿Cómo sabemos que alguien es un hijo de Dios justificado por la fe? Porque ama, con un amor que no es suyo. Este amor es un sentimiento profundo, profundo. Vean ustedes la descripción que hace Pablo del amor en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Oh, bendito es nuestro Dios, porque Dios es amor.
las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo lo que puede hoy atraernos, impresionarnos, dejará de ser. Pero el amor nunca dejará de ser, porque Dios es amor. Qué bendito es que Dios nos haya derramado su amor en el corazón, porque ahora podemos mirar el mundo de una manera distinta, podemos mirar las personas con libertad. Si alguien nos ha ofendido, ya no tenemos problemas con eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Otro resultado de la justificación es, miren lo que dice en el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren, seremos salvos de la ira. Es que habrá un momento en que el mundo conocerá la ira de Dios me refiero. Y aquí se nos dice que por ser justificados en su sangre, nosotros seremos salvos de la ira. Ahora, mire, hay dos ejemplos en el pasado en que los hombres fueron justificados por la fe y fueron liberados, fueron restados o librados de la ira. Un ejemplo es Noé. Ustedes saben, voy a hacer un pequeño resumen. Noé, en un momento en que la humanidad se había convertido en una masa depravada y deforme, Noé fue hallado justo. Dios le dijo que construyera una arca, la construyó, demoró muchos años, tal vez 120 años. Y llegó un momento en que Dios desató su ira. Y Noé creyó a Dios, construyó el arca y vino el diluvio. Y miren ustedes lo que pasó. Voy a leer brevemente este pasaje en el libro de Génesis para ver cómo un hombre puede ser librado de la ira y cómo se manifiesta la ira de Dios. Dice aquí, en la descripción que se hace, que fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y luego dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra, aún sobre los montes más altos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Esto es la ira. Así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Esto es la ira de Dios. La ira de Dios es la ira. Nosotros no podemos obviar esto. Estamos hablando de la justicia de Dios, es cierto. Estamos hablando del amor de Dios, es cierto. Pero no podemos ignorar esto que estoy viendo ahora, que estamos tratando ahora. La justicia de Dios aplicada a nuestro corazón nos librará de la ira. Y esto es la ira. Los juicios de Dios. Pero miren ustedes lo que dice a continuación. Y fue destruido todo ser viviente sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y miren ahora, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Noé y los que estaban con él en el arca se salvaron. Salvos de la ira. Esto significa. Veamos el caso, un segundo caso de esta mujer que se llama Rahab. Rahab vivió bastante más adelante que Noé, y esta mujer tuvo fe para creer a Dios y Dios la honró. En un momento dado, Rahab guardó a los espías de Dios cuando tenían que tomar la tierra prometida, y Dios venía con juicio sobre esa tierra por causa de su pecado. Hermanos y amigos, Canaán, lo que hoy es Israel, antes de que el pueblo escogido tomara posesión de esa tierra, era una tierra llena de pecado. Llena de pecado. Y por eso Dios trajo juicio. Y cuando llegaron a la ciudad de Jericó, donde vivía esta mujer, Dios le había dicho, mira, tú que vives en el muro, te vas a quedar en tu casa encerrada, vas a traer a toda tu familia, tus parientes, vas a llenar tu casa de gente, porque cuando venga el juicio de Dios, tú no vas a morir.
Y así fue. Y llegó Israel, llegaron los ejércitos de Dios y la ciudad de Jericó cayó, fue destruida. Sin embargo, esa parte del muro donde vivía Rahab no cayó. Ella fue salva de la ira. Y no solo ella, sino también su casa. De la misma manera, queridos amigos y hermanos, va a llegar un día en que la ira de Dios se va a desatar sobre la tierra. Y en ese momento todos los justificados van a ser librados de los juicios de Dios. Apocalipsis Amén. Capítulo 15 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y ahí se explica, y en el capítulo 16 se muestra en qué consisten los juicios de Dios que vendrán sobre la humanidad en esas copas de la ira. Cosas terribles como una úlcera maligna y pestilente, como que el mar se convierta en sangre, como que los ríos y las fuentes de las aguas también, como que el sol va a quemar a los hombres con fuego, etcétera, etcétera. La ira de Dios va a venir, queridos. Sin embargo, ¿dónde van a estar los justificados por la fe de Jesús? No van a estar ahí. Ellos van a ser levantados antes. Ellos ya no estarán en Aleluya. La tierra para recibir los juicios de Dios, porque somos justificados y seremos librados de la ira de Dios. De tal manera que podemos ver nosotros este resultado bendito de la justificación. Esto no es algo presente, es algo futuro. Luego, un séptimo resultado de la justificación está en el versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros alcanzamos la justificación, nosotros somos salvos ahora de la vida, esta vida que nosotros llevamos en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en el día a día, una vida todavía difícil. Nos cuesta agradar a Dios, nos cuesta librarnos del pecado, nos cuesta vivir para Dios, pero dice aquí que seremos salvos por su vida. Es decir, la vida de Dios nos sostendrá y nos ayudará. Hay en Gálatas 2:20 un versículo precioso, dice: y ya no vivo yo esta vida que me resulta difícil, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él viviendo su vida en mí. Esto es algo maravilloso. También es un resultado de la justificación. Nosotros estamos en las mejores condiciones para vivir una vida plena delante del Señor. Y por último, una octava cosa que hemos recibido por ser justificados está en el versículo 11. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque antes éramos enemigos. Un pecador es un enemigo de Dios, porque Dios es santo. ¿Y qué posibilidades teníamos nosotros de sobrevivir contra este enemigo? Si tú tienes un enemigo pequeño, podrás prevalecer, pero tener como enemigo a Dios es algo terrible, porque Él es el único enemigo que puede echar a un hombre, a un alma en el infierno. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Por eso el Señor dice, si hay alguien a quien deben temer, es aquel a quien puede echar un alma en el infierno. Nosotros, sin embargo, hemos sido, dice aquí, justificados y somos, por tanto, tenemos ahora la reconciliación. Miren lo que dice en Colosenses: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vean ustedes, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Estamos leyendo un libro de fábulas? ¿Estamos viendo un libro de ficción? ¿Estamos imaginando estos resultados preciosos de la justificación? No, esto es la palabra de Dios. Esto no es un invento humano. Estos son las consecuencias, los resultados de la justificación. ¿Y cómo obtenemos la justificación? Acuérdense, pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3, 21, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Has creído en Cristo? ¿Has recibido este regalo de Dios? ¿Eres justo por la fe? Esto no necesita ser pagado, es obtenido gratuitamente. Y esto te facultará para contar en algún momento todas las riquezas que hemos descrito, que no se obtienen con dinero, que no se las corrompe el orín, que no se las roba un ladrón. Estos son los bienes perdurables. Esta es la vida eterna, esta es la vida de Dios. Amén. Querido amigo, hermano, así concluimos este mensaje. Somos justificados por la fe y estos son los 8 grandes resultados de esa justificación. ¿Podemos verlo? Alegrémonos, gocémonos. Y si tú no lo has alcanzado, si tú no lo tienes, este es el momento de recibirlo. Amén. Bendito es el Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Amén.